Vamos a hablar de esto con Iván Sasovsky, tributarista que está aquí con nosotros. Bienvenido, Iván. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, muy bien. A ver, con el presupuesto 2019 lo que pretenden es eliminar exenciones de ganancias. Explícanos, por favor, de qué se trata esto, porque hay muchas interpretaciones con respecto a esto. Empieza el miedo, va a subir ganancias, ¿qué va a pasar? No, a ver, el gobierno en este sentido no se está contradiciendo bajo ningún punto de vista. Es decir, no le van a aumentar el impuesto a las ganancias para la gente, para los empleados en relación de dependencia de carácter general. ¿Qué es lo que sucede? Hoy por hoy hay determinados convenios colectivos o determinadas situaciones privilegiadas que están teniendo empleados, por ejemplo, relacionados con la actividad petrolera, que tienen que ver con viáticos, con beneficios extras por automóviles, por servicios educativos para sus hijos, que no tributan el impuesto a las ganancias porque tienen este régimen de exención. Entonces lo que pretende la ley de presupuesto es, a través de una derogación de determinados artículos y de una modificación en cuanto al articulado, es dejar sin efecto esas exenciones para esos regímenes que hoy se encuentran beneficiados de alguna forma para no pagar el impuesto a las ganancias. Lo mismo ocurre con aquellas provincias que unilateralmente, como la provincia de La Pampa, decidieron que determinados beneficios que reciben empleados públicos relacionados con el Estado no tributan el impuesto a las ganancias. Entonces, eso fue algo unilateral de La Pampa que sucede también en otros lados, pero vamos a poner como ejemplo a La Pampa, ¿no? Exacto. Un día decidieron... Decidieron que, en vez de aumentar tanto los salarios, que determinados conceptos relacionados con viáticos, con, como te digo, automóviles o beneficios que no tengan que ver con el sueldo, se consideren como que estaban fuera del impuesto a las ganancias por una medida unilateral, que obviamente va en contra de la legislación de fondo. Claro, ¿por qué un empleado radicado en La Pampa, de La Pampa, radicado en La Pampa, tiene una exención en su automóvil y no uno de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo? Exacto, esa decisión unilateral es la que se está ahora recortando. También hay que ser claro en que esto de alguna manera obliga a que determinados conceptos relacionados con diputados que hoy están eximidos y que no están tributando, pasen a tributar. Razón por la cual esto queda mucho más homogeneizado. La idea es que todos igual se nivela tributemos de igual manera, ¿no? Se nivela para arriba en cuanto a lo que hay que pagar, pero se nivela para abajo también, porque en realidad lo que queremos es que se baje la carga tributaria, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que es el huevo o la gallina. Para poder bajar la carga tributaria tiene que ser más equitativa la economía. Nosotros tenemos la mitad de la economía en negro. Para mí, el hecho de subir impuestos es lo peor que se puede hacer en una economía como la que tenemos hoy, con una recesión como la que estamos teniendo. Lo que pasa es que no se está yendo de fondo contra esa economía informal que no tributa y que hace que esto se haga cada vez más insostenible para aquellos que estamos dentro del circuito en blanco, ¿no? Es una porción muy chiquita que tiene que sostener al resto de la población. Es ir a cazar en el zoológico. Entonces, el presupuesto, si bien es un presupuesto con déficit cero, lo que hace es incrementar la carga tributaria. Y en ese incremento lo que pretende es, obviamente, eliminar exenciones como estas, pero no se mete de fondo con otras cuestiones como el tema de lo que dejan de tributar los jueces, por ejemplo, por este concepto. Punto aparte ese, que ahora lo vamos a hablar, pero para dejar a todos tranquilos y que no haya entonces mensajes cruzados con respecto a esto. Esto que se prevé para el presupuesto 2019, lo que prevé entonces, como explicaste recién bien vos, es eximir, o sea, quitar esas exenciones que existían
en algunas aquellos zonas que de se nuestro país, veían beneficiados claro, por dándoles un beneficio particular, es decir, un beneficio específico extra que tenían los empleados, como dijimos, de La Pampa o el régimen de empleados petroleros, en los que también es muy complejo porque hay que meterse uno por uno, pero en definitiva lo que busca es que todos tributen, dentro de eso también los diputados, que es nacionales, sí, que es algo importante porque tenían muchos conceptos que estaban eximidos del impuesto. Así que de ahora en más, o sea, si se vota este presupuesto 2019 tal cual está, los diputados también entonces tributarían por viáticos y conceptos que hoy por hoy forman parte de su remuneración y no tributan. Está bien, sería homogeneizar, como bien dijiste vos, una igualdad ante la ley, que es algo que se pregona tanto, pero que si uno ve la letra chica muchas veces no se cumple. Exacto. Por recién hiciste mención a algo que se discute muchísimo en la sociedad, pero que desde la justicia no quieren dar para nada el brazo a torcer, que es justamente que los jueces no pagan ganancias. Garabano, el propio ministro de Justicia, lo confirmó, dijo no va a haber ninguna modificación con respecto a esto. Sí, a ver, el tema de la exención de las remuneraciones de los jueces, en realidad es de todo el sistema judicial, o sea, hay que ser claro, no es que solamente están los jueces, sino también los secretarios, o sea, todo el sistema no tributa ganancias, y eso hace que todo aquel que pertenece al sistema judicial y que está obviamente alcanzado por ganancias, no paga ganancias. No paga el impuesto a las ganancias. Todos, lo que hace que realmente se haga una situación muy inequitativa respecto al resto de la sociedad. Es como que hay ciudadanos de primera categoría que encima no tributan, ¿no? Me hace acordar un poco a la burguesía de la época de la Revolución Francesa, pero ellos son intocables. Pero este concepto se basa en algo totalmente ilógico, tan ilógico como mantener los fueros, pero es más o menos parecido, que es que no se puede tocar la remuneración de los jueces, que es algo de la intangibilidad del salario de los jueces, con la idea de que nadie pueda de alguna forma afectar para lo que cobran y que por eso dejen de ser imparciales, ¿no? Claro. Entonces está relacionado con algo, con una cuestión semántica que no tiene absolutamente ningún sentido y que de alguna forma está marcando esa diferenciación. Lo que tributan los jueces, lo que el Estado deja de recaudar para el año 2019 por lo que pagarían los jueces es 10.000 millones de pesos. 10.000 millones de pesos. Los jueces y todo el sistema, ¿no? Claro, todo el sistema judicial que tendría que pagar ganancias tributaría 10.000 millones de pesos. Exacto. Esos 10.000 millones de pesos equivalen, por ejemplo, a toda la inversión en escuelas que está prevista para el año 2019. Claro. Con lo cual es algo que... Para que tengamos conciencia del equivalente, ¿no? De lo que esto genera, de lo que esto... la importancia que tiene este dinero para la economía argentina y que no da lo mismo, vos recién lo decías bien, no hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Si hablamos de igualdad ante la ley, tenemos que hablar de igualdad ante la ley de todos, y esa excusa de la imparcialidad es una excusa, pero de lo más falaz, porque esa excusa de la imparcialidad podría caber en muchísimas profesiones, ¿no? Exacto. Podría ser justamente en el periodismo, por ejemplo. Bueno, uno va a ser más o menos imparcial, entonces tenemos que eximirlos de ganancias. Exacto. O cualquier otra profesión, desde un médico, un maestro, de la manera en que trabaja mejor o peor, entonces... Exacto, pero hay un montón de imparcialidades de sujetos que no tributan por cuestiones que quedaron antiquísimas antes de las reformas constitucionales. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires. El Banco Provincia no tributa ningún impuesto nacional, ninguno. Y el Banco de la Nación Argentina sí. Entonces, ¿qué explicación tengo? Si los dos son bancos que brindan un servicio público-privado, pero que intervienen directamente en la economía de todos nosotros. Y la excusa es que la provincia de Buenos Aires y el Banco Provincia en particular existe por un pacto preexistente a la Constitución. Es el pacto de San José de Flores. Entonces ellos, si uno va al Banco Provincia, lo ve a esto totalmente hasta grabado en las paredes, o sea, pero el Banco Provincia no tributa ningún impuesto nacional, ni impuesto a las ganancias, ni el impuesto al valor agregado, con lo cual están dejando claramente esa situación. ¿El IVA? No. Ningún impuesto nacional.
Por lo tanto, están en desventaja respecto al resto de los bancos. Y dentro de eso es el Banco Nación, que tiene representación en todo el país y que tiene un rol social muy fuerte. Muy importante. Entonces, muy importante. claramente estamos llenos de estos desequilibrios dentro de las exenciones, ¿no? Ahora, estos desequilibrios que vos mencionás, que deben haber muchísimos más, Sí, ¿no? muchísimos. Que vos seguramente conocerás. Sí. Contanos cuáles hay, porque la verdad que es interesante. Uno se va enterando que, por ejemplo, estas exenciones existen en La Pampa, que uno hasta hace poco no lo sabía. Esto que estás contando del Banco Provincia, lo de los jueces sí lo sabíamos y lo venimos discutiendo hace Claro, hay un mucho. montón de regímenes especiales que en su momento se constituyeron con una finalidad de desarrollo poblacional. Por ejemplo, la ley de Tierra del Fuego, que exime de todo tipo de impuestos a las actividades desarrolladas en Tierra del Fuego. Estábamos hablando de una ley que ya tiene 50 años Claro, y que con la tenía que intención ver de con la poblar. intención de poblar. Claro. Hoy por hoy, todas las empresas que se radican ahí, más allá de que el desarrollo demográfico ya existen, hacen que a nosotros nos cueste muchísimo dinero mantener ese régimen de exención en Tierra del Fuego, Claro. para todos los impuestos nacionales, de nuevo. Entonces, estamos hablando Porque siempre ese de régimen de inequidades. exención, por ejemplo, de Tierra del Fuego, Sí. lo bancamos todos con los impuestos nacionales. Exacto, o sea, lo bancamos porque dejamos de cobrar. Claro. Es un De vuelta. régimen... La porción es cada vez más chiquita con una carga cada vez más grande. Exacto, con una carga enorme. Después, desequilibrios como estos se fueron morigerando con el paso del tiempo, pero claramente eran incentivos que en algún momento tenían razón de ser y que hoy por hoy, en la situación en la que estamos, realmente hay que volver a plantearse esa situación, cosa de que podamos hacer más equitativa la tributación en nuestro país, ¿no? ¿Por qué nada se actualiza en la Argentina? Porque esta historia es repetida en todos los sentidos, en todos los ámbitos, ¿no? Siempre Yo estamos creo que hablando siempre de leyes estamos del haciendo año lo 12. mismo. Creo que siempre estamos haciendo lo mismo. Nunca hacemos un paso disruptivo, ¿no? Nunca pensamos un poco de una manera distinta. Estamos buscando resultados distintos, pero haciendo siempre lo mismo, ¿no? Claro, que es, arrancamos con bienes personales, los sacamos. Arrancamos los sacamos y después lo volvemos a poner. Sacamos el impuesto al cheque porque es totalmente distorsivo dentro del sistema y ahora no tanto. Sí. Entonces Ahora estamos en necesitamos una urgencia. situación de inseguridad jurídica muy grande, de urgencia, en la que claramente lo que pensó el Poder Ejecutivo al enviar Sí. la propuesta al Legislativo es en recaudar más. Y en ese recaudar más existen todavía estas inequidades de las que estamos hablando. Ahora, estas inequidades, y insisto con esto porque me parece que tienen que ver un poco con el ADN argentino. Digo, esto de no actualizar nunca nada que tenemos los argentinos tiene que ver con la avivada Argentina, porque siempre todas estas inequidades a alguien benefician. Totalmente. A ese alguien que benefician está atento de que lo están beneficiando, sabe, se está haciendo el sota, está diciendo, bueno, yo mejor no digo nada, a mí esto me sigue beneficiando, aunque ya no es necesario, por ejemplo, poblar la provincia en la cual estoy. Esto me está beneficiando, aunque en realidad no es justo que el empleado de La Pampa municipal no pague ganancias y sí el de la provincia de al lado. ¿Por qué? ¿Esto tiene que ver, vos creés, con el ADN de los argentinos? Sí, tiene que ver con, en realidad más que con el ADN, a mí no me gusta generalizar porque si no realmente nuestras esperanzas serían muy acotadas. Realmente creo que tiene que ver con que la presión tributaria en la Argentina llegó a niveles tan exorbitantes que todo el mundo trata de aferrarse de estos beneficios porque empezar a pagar impuestos en la Argentina es prácticamente dejar afuera a un montón de empresas porque dejan de ser competitivas. Claro. Entonces, claramente los impuestos en la Argentina tienen que bajar. O sea, estamos claramente en una situación de crisis, pero que no tenemos que confundir porque estamos hablando de cosas que después no se modifican por 15, 20 Claro, años. no se Entonces, modifican más.
En diciembre salió una reforma tributaria que lo que buscaba era bajar la carga tributaria y que todavía no se reglamentó y ahora ya la vamos a volver a modificar. Cuestiones como por ejemplo el ajuste por inflación, que es algo que afecta a todas las empresas en nuestro país porque existe inflación. A partir de un proyecto que se presentó en el mes de agosto, lo que busca es suspender el ajuste por inflación. Entonces damos un paso adelante diciendo no, ahora vamos a pagar sobre ganancias reales y no sobre ganancias infladas y lo que fuera, que realmente es algo importantísimo para las empresas, y después damos marcha atrás. Entonces estamos en una situación de inseguridad jurídica tremenda, porque ¿cómo se puede planificar un negocio? ¿Cómo podemos decidir emprender una actividad o no cuando nos están cambiando las reglas del juego todo el tiempo con un nivel de tributación altísimo, porque estamos hablando de las más altas del mundo, a cambio de nada, porque si uno se pone a sumar lo que paga por afuera de lo que el Estado te debería brindar, que es seguridad, salud, educación, la carga tributaria entre lo que pagas de impuestos más lo que pagas por estos servicios que supuestamente se encuentran privada, dentro de las contraprestaciones que el Estado te tiene que dar y que uno se termina haciendo cargo desde el sector privado, la presión tributaria es exorbitante y es inexistente en el resto del mundo. O sea, no tenemos ningún país en todo el planeta que llegue a esta carga tributaria. Ahora, Iván, ¿qué va a pasar con los jubilados? Bueno, con los jubilados, en relación al impuesto a las ganancias, lo que se modifica es esto mismo. Es decir, si tenemos algún tipo de jubilado que tributa ganancias y que estaba beneficiado por alguno de estos decretos o por alguno de estos regímenes especiales, lo va a perder, como cualquier empleado activo, porque estamos dentro del mismo artículo. O sea, los jubilados y las personas físicas activas estamos tributando en el mismo artículo. No hay diferenciación entre aquellos jubilados y las personas físicas. Simplemente hay un mínimo no imponible más alto para los jubilados, pero eso se actualiza y en ese sentido para los empleados también. O sea, las actualizaciones están previstas en el presupuesto, que era uno de los grandes temas que teníamos antes, ¿no? Claro. Esto de actualizar el mínimo no imponible, las cargas de familia, bueno, eso está previsto y la próxima actualización se va a dar ahora antes de que termine el año. Iván, clarísimo como siempre. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Bueno, muy bien.